Estamos viendo probabilidad de error, ¿no? Ahí nos quedamos, nada más para recapitular un poco. El problema al que se enfrenta el receptor, ¿no? Lo comparamos con un problema de una moneda y un dado. Tiramos una moneda y tiramos un dado, y la moneda tiene valores 1 y -1, y el dado tiene valores de 1 a 6. Ajá, y se van a sumar los resultados. Bueno, con el resultado dado, por ejemplo 3, ustedes tienen que determinar si la moneda fue 1 o la moneda fue -1. Ese es el problema al que se enfrenta el receptor. Ajá. Como ya lo habían dicho, si ustedes receptores ven el 3, pues puede haber sucedido dos casos. Que la moneda salió -1, pero el dado 4, o que la moneda salió 1, pero el dado 2. Ambas sumas me dan 3, entonces hay que decidir cuál de las tres. Ustedes no conocen este valor, de hecho es el que ustedes quieren conocer, es lo que el receptor quiere conocer, el bit 1 o el bit 0. Y de hecho tampoco conocen este valor. O sea, tampoco conocen que salió el 4 y tampoco conocen que salió el 2. Lo que conocen es este valor. ¿Sí? Entonces el problema es complicado. Yo les he estado diciendo que conocemos este valor para que se entienda. ¿Sí? Pero ese es el problema al que se enfrenta. Ya lo hemos platicado. Ahora, bueno, pues ya no hablamos de moneda, sino hablamos de bit. Y cuando hablamos de bit, hablamos de amplitudes. Es decir, cuando transmitimos un bit 1, transmitimos un pulso con amplitud 1. Y cuando transmitimos un 0, transmitimos un pulso con amplitud -1, señal PAM. ¿Sí? Donde las amplitudes son 1 y -1, el equivalente a lo de la moneda. Bueno, y ahora ya no es un dado, ahora ya es ruido, una variable aleatoria continua. Ajá. ¿Qué valores puede tomar la variable aleatoria continua? En el caso del dado eran 6, del 1 al 6, pero en el caso del ruido es de menos infinito a infinito el valor que puede tomar. Es aleatorio igual. Es el papel que jugaría el dado, pero ya cambia. Ya los valores que puede tomar ese ruido es de menos infinito a infinito. Ahora ese ruido tiene o se modela como AWGN, que nos quiere decir que su función de distribución es gaussiana de sus amplitudes. Entonces ya tenemos más información. El valor que puede tomar este ruido va de menos infinito a infinito, pero tiene una función de distribución gaussiana. Es un valor aleatorio que puede ir de menos infinito a infinito con una distribución gaussiana. Perfecto, entonces cuando ustedes suman una variable aleatoria, porque al final de cuentas esta es una variable aleatoria, porque recuerden, es el lanzamiento de la moneda o la transmisión de un bit. No se sabe qué se va a transmitir, no se sabe qué va a salir como resultado del lanzamiento de la moneda. Es una variable aleatoria. Cuando se suma una variable aleatoria con otra variable aleatoria, el resultado es otra variable aleatoria, x. Por lo tanto, x es una variable aleatoria. ¿Qué función de distribución tiene? ¿Qué función de densidad de probabilidad tiene? Bueno, tiene la siguiente función de distribución. Tiene esta función de distribución. Esta es la función de distribución de x. Es la suma de dos funciones de distribuciones. Aquí lo estoy viendo por separado, pero ya cuando hagamos la suma, pues esto será algo así. ¿Sí? Porque aquí se están sumando estos valores, entonces se obtendrá algo así. Ahí. Algo así. Como una muela. ¿De dónde sale esta función de densidad? También ya lo habíamos explicado. Resulta de considerar dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Cuando se va a transmitir un 1 y se le suma ruido, la función de densidad sería una gaussiana con media 1, que es esta media. También ya hemos explicado que cuando se tiene una variable aleatoria gaussiana con media 0 y se le suma una constante, lo único que se le está haciendo a la función de densidad es cambiándole la media, desplazándola al valor constante. Por eso es que es la misma gaussiana desplazada en 1. El segundo caso es cuando se va a transmitir el -1 y se le suma el ruido, entonces la función de densidad será una gaussiana, pero con una media igual a -1. ¿Sí? Y
hay que sumar estos dos casos, porque son los dos casos que se pueden tener. Cuando se transmita un 1 se le sume ruido, o cuando se transmita menos 1 y se le sume ruido. Por eso es que hay que sumar estas dos funciones de densidades. Si nosotros las sumamos, pues lo que va a pasar es que vamos a obtener algo así, ¿no? Que es lo que les acabo de demostrar. Esa es la función de densidad de probabilidad de X. Bien, ahora, ¿cómo se calcula o el receptor cómo decide si se transmitió un 1 o se transmitió un menos 1? Con base a lo que recibe, por ejemplo, 1.1, ese valor lo pudo haber recibido de dos casos: que se hubiera transmitido el 1 y que el ruido hubiera sido 0.1, o que se hubiera transmitido el menos 1 y que el ruido hubiera sido 2.1. Esto va a suceder con una probabilidad y esto va a suceder con otra cierta probabilidad. El receptor tiene que calcular esas probabilidades y se va a decidir por la que tenga mayor probabilidad. Ahora, el problema es cómo calcular estas probabilidades. Y lo que habíamos visto era, pues simplemente considerar los dos casos. Vean, vamos a considerar este caso. Recuerden que esto es una variable aleatoria con esta distribución, es la misma. ¿Sí? Porque estamos considerando que se transmite el 1 y se le suma ruido. El resultado es una variable aleatoria que tiene esta distribución. El segundo caso es una variable aleatoria, que es este caso, cuando se transmite el menos 1 y se le suma ruido. Una variable aleatoria con distribución gaussiana, pero con media menos 1. Por lo tanto, hay que calcular, o para calcular estas probabilidades, pues tomamos en cuenta estas dos funciones de densidad. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues calcular la probabilidad que X haya sido 1.1, tanto para este caso como para este caso. Aquí está a la derecha. La probabilidad que X, aquí está X, sea 1.1 está determinada por esta altura. La probabilidad que X haya sido 1.1, pero ahora para este caso, está determinada por esta altura. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de estas dos? La de arriba. Entonces, es esta de aquí. Entonces el receptor dice, se transmitió un 1, porque este fue el caso cuando se transmite el 1. Así es como funciona el receptor. No, el receptor no se la puede pasar haciendo cálculos de probabilidades. O sea, se basa en esta idea, pero tiene que encontrar un mecanismo de calcular estas probabilidades sin tener que calcular la integral bajo la curva de la función de PDF, porque así se obtienen las probabilidades de variables aleatorias continuas. O sea, no puede hacer eso porque sería mucha complejidad computacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, esto es la función de densidad que ya se les expliqué. Ahora sí vamos a explicar cómo es ese mecanismo que hace el receptor para no tener que calcular esas probabilidades de decisión. Bien, entonces fíjense. Vean, esto es lo que acabo de explicar, ¿no? Así calculamos la probabilidad con base a determinar la altura de las funciones. Fue lo que yo expliqué. Si me voy a llevar esta ecuación para explicarlo con la figura anterior. Vean, esta probabilidad se obtuvo con esta función. Esta probabilidad se obtuvo con esta función. Y lo que hizo el receptor fue comparar, ¿no? Fue comparar estas probabilidades. Entonces dice, esta probabilidad es mayor, por lo tanto me decido que se transmitió un 1. Si esta probabilidad hubiera sido mayor, entonces se decide por que se haya transmitido el menos 1. Esta ecuación es lo que está representando. Dice, ¿cuál probabilidad es mayor? Porque recuerden que esta probabilidad está con base a estas funciones. Se calcula con base a estas funciones. Entonces, por eso ponemos fx dado menos 1, que sería esta. Es mayor a fx
dado 1. Si es mayor, entonces se decide por el menos 1. Por eso puse el menos 1 arriba. Lo voy a hacer más grande. Por eso puse el menos 1 arriba. O esta función es mayor a esta. Si es mayor, entonces se decide por el 1. Es el criterio de decisión que está empleando el receptor. Ajá. ¿Qué función tiene la mayor altura? Es esta ecuación es lo que representa. ¿Sí se entiende? Si se entiende esto, entonces ya lo demás es manipulaciones algebraicas. Pero la idea es esta. ¿Y esta de dónde surge? De estas probabilidades que ya dije. Entonces, este es el criterio que usa el receptor para determinar un mecanismo de decidir sin tener que calcular probabilidades. Ajá. Aunque, repito, se sigue basando indirectamente en probabilidades. Lo único que estoy diciendo es que el receptor no tiene que ir a evaluar la función para ver cuál tiene mayor altura. Porque, repito, eso computacionalmente pues sería más complejo. Cuando hablo de complejidad computacional nos referimos o hacemos referencia a que necesita más recursos. ¿Y qué se entiende como recursos? Más tiempo de procesamiento, un procesador más poderoso o más costoso. ¿Sí? Entonces, esa complejidad computacional se reduce con el siguiente criterio, basándose en esta expresión. Por eso es que, si queda claro, entonces pasemos a desarrollar esta expresión. Vamos a recordar cuál es la expresión matemática de una gaussiana, porque nosotros tenemos funciones de densidades de probabilidad gaussiana. Una función de densidad gaussiana matemáticamente se expresa con esta expresión. 1 sobre sigma por raíz cuadrada de 2pi por la e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, donde mu es la media y sigma cuadrada es la varianza, ¿sí? Que ya lo he platicado. Sigma es una medida de la abertura de la campana, del ancho de la campana. Y mu es el donde está ubicado el centro de la gaussiana. Esto es mu. Sí, son los dos parámetros que tiene la función gaussiana. Ahora, esto es la pura función gaussiana, ¿eh? En general. Nosotros tenemos dos gaussianas, recuerden. Aquí están, son las dos gaussianas. 1 y 2. Una está centrada en menos 1 y la otra está centrada en 1. ¿Sí? ¿Cuáles serían las expresiones matemáticas que modelarían a esas dos gaussianas? Aquí está. 1 sobre 2 por 1 sobre sigma cuadrada por raíz de 2pi por e a la menos x. Vean, la expresión general me dice que es menos mu. Y la primera gaussiana está, su centro está en menos 1, por eso sería x menos menos 1 al cuadrado por 2 veces sigma cuadrada. Y la otra función, que sería la de la derecha, sería un medio. Ahorita explico de dónde sale un medio. Un medio de 1 sobre sigma por raíz de 2pi. Aquí me falta un 2pi. Por e a la menos x menos 1, porque ahora está desplazada en 1. Por eso, como es menos mu, es menos 1 al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrada. ¿De dónde sale este un medio y este un medio? Bueno, para que se pueda tener esta gaussiana desplazada en menos 1, forzosamente se tuvo que haber transmitido un menos 1. Por eso es la condicional, que se transmita el menos 1. Pero el menos 1 se transmite con una probabilidad de un medio. Por eso es que se multiplica por un medio. Igual aquí.
esta gaussiana está condicionada a que se haya transmitido un 1. Por lo tanto, se debe de multiplicar por la probabilidad que se haya transmitido un 1. Y esa probabilidad vale 1/2. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si en lugar, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque este análisis se extrapola para cuando se quieren transmitir más bits? Fíjense, ¿qué hubiera pasado si en lugar de transmitir un bit, o sea, k vale 1? Estamos haciendo el análisis cuando k vale 1. Pero ¿qué pasaría si k vale 2? ¿Cuántas amplitudes diferentes puedo tener? 4. Vamos a suponer que yo defino 1, menos 1, 2 y menos 2. Ajá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se transmita la amplitud 1? Exactamente, 1/4. De hecho, aquí habría 1/4 de probabilidad. ¿Están de acuerdo que ahora la función de distribución de x, que es de lo que se recibe, tendría que tener 4 gaussianas? Una gaussiana ubicada en -1, una gaussiana ubicada en 1, otra gaussiana ubicada en 2 y otra gaussiana ubicada en -2. Esta sería la función de distribución de lo que se recibe. Son 4 gaussianas, porque ahora son 4 amplitudes diferentes. Entonces podemos encontrar la gaussiana desplazada en cualquiera de las 4 amplitudes. Y tendríamos la función x dado que se transmitió el -2, por ejemplo, pero condicionado a que se haya transmitido el -2. Tendremos que multiplicar por 1/4. Como aquí estamos haciendo el caso más sencillo, que es transmitir nada más un 1 o un -1, es decir, k igual con 1, por eso es 1/2. ¿Sí? De ahí viene este 1/2. Bien, nos queda nada más sustituir estos valores. Aquí están. Entonces, vean, fx dado -1. Aquí está. Fx dado -1. Hay que sustituir toda esta ecuación. Aquí está. Fx dado 1. Aquí está. Sustituimos toda la ecuación. Repito, me sigue faltando aquí un 2. Un 2 dentro del radical. Y bueno, este 1/2 con este 1/2 los podemos cancelar. Si multiplicamos por ambos lados por 2, cancelamos este 1/2 y este 1/2. Y nos queda, de hecho también este factor, como es el mismo, pues se puede cancelar. Y nada más nos quedarían las exponenciales, vean. Bien. Luego podemos aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Y si aplicamos el logaritmo natural, se cancela la exponencial y nos quedaría el puro argumento. ¿Cierto? Y luego, Sí. esto sigue siendo lo mismo también. Se puede cancelar. Y nos quedaría únicamente estos términos. Desarrollamos sin problema. Menos x cuadrada más 2x más 1, porque aquí quedaría más, ¿no? Quedaría x más 1 al cuadrado, un binomio cuadrado perfecto, ¿no? Y desarrollamos. Lo mismo aquí, desarrollamos. Mantenemos nuestros signos. Y luego pasamos todo de un lado. Aquí está. Menos x cuadrada, menos 2x, ya considerando este signo. Menos 1. Este sería este de aquí. Y luego, pues aquí, como es menos, cuando pase, se convierte en más y nos quedaría tal cual este término. X cuadrada menos 2x más 1. Y aquí pues se queda el 0. Desarrollamos este término, se eliminan varios términos, este cuadrado con este cuadrado, este 1 con este 1, y nos quedaría este 2 sumado con este 2, nos quedaría menos 4x, ¿cierto? Ahora, este menos 4 lo pasamos dividiendo, pero como es menos, se tienen que cambiar las desigualdades, si se acuerdan de eso. Si cambiamos o si dividimos entre un número negativo, tenemos que cambiar las desigualdades. Y esto era mayor que, ahora pasa menor que.
Si esto era menor que, ahora pasa mayor que. Por lo tanto, nos quedaría que x es menor o mayor a 0. Este sería el nuevo criterio de decisión. Vean que ya no se tiene que calcular ninguna probabilidad, sino que directamente se compara x con quién, con 0. Entonces dice, si x, recuerden quién es x, lo que el receptor recibe. Si x es menor a 0, entonces se transmitió el -1. Si x es mayor a 0, entonces se transmitió el 1. Ajá. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Ajá. Es una forma diferente de calcular esas probabilidades o de comparar con esas probabilidades. En lugar de comparar probabilidades, ahora comparamos valores de x. Y lo que quiere decir es lo siguiente. Si x es mayor a 0, fue más probable que se haya transmitido el 1. Si x es menor a 0, fue más probable que se haya transmitido el -1, porque fue de lo que partimos. Sí, entonces es más sencillo computacionalmente hacer una comparación con un valor que tener que hacer la evaluación de alguna función para calcular la probabilidad. Entonces, regresando a nuestra función de densidad en el receptor, recuerden, x es lo que se recibe y x puede recibir un valor de menos infinito a infinito y es aleatorio por el ruido y porque no sabemos si el bit que se transmitió es un 1 o es un 0. Pero sigue esta función de densidad de probabilidad. Bueno, lo que está haciendo el receptor es, vamos a suponer que se recibe este valor x0. Ajá. Lo que hace el receptor, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Esta es nuestra función de densidad. Vamos a suponer que el receptor tiene este valor x0. Vean, de menos infinito a infinito, pero él recibe este valor. Bueno, como lo hemos estado viendo, aquí es lo que dice, ¿no? El receptor toma una muestra igual a x0. Lo que tendría que hacer el receptor es calcular primero la probabilidad debido a esta función, que sería con esta altura. Recuerden que esta función se debe a ¿qué? A que se transmitió el -1. Y luego calcular la probabilidad, pero con esta función, que se debe a que se haya transmitido un 1. Calcula esta altura. Y ahora sí, decide cuál fue con mayor probabilidad, debido a esta función o debido a esta función. Fue a esta segunda, ¿cierto? Vean, tiene mayor altura. Esta altura con respecto a esta altura. Entonces el receptor dice, este es el bueno. Y como este se debe a que se transmitió un 1, entonces el receptor dice, es un 1 el que se está recibiendo. Ajá. Pero eso es equivalente a simplemente con este valor no tiene que calcular estas alturas, sino que va y compara con este umbral, que ahorita para nosotros nos dio 0. Y nos dice, si x es mayor a 0, entonces se transmitió un 1. Pero si x es menor a 0, quiere decir que está por acá, entonces se transmitió el -1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero ya no tiene que calcular las alturas, sino directamente lo hace comparando con un umbral. A esto se le conoce como el umbral de decisión. Para nuestro caso, salió 0. Pero ¿qué hubiera pasado? Vamos a hacerlo en forma general. En forma general, ustedes van a hacer el análisis. ¿Cuál sería el valor de ese umbral si para transmitir un bit 0 se transmite la amplitud a 0 y para transmitir el bit 1 se transmite la amplitud a 1? Y ya le podemos dar cualquier valor a A0 y a A1. Yo les di el -1 y el 1, pero ustedes pueden darle cualquier valor, por ejemplo, el 3 y el 5.
¿cuál sería el valor del umbral? ¿Sí? Entonces, van a encontrar este valor de umbral en función de A0 y de A1. ¿Cómo lo van a hacer? Y háganlo porque en el examen les voy a preguntar cuál es el umbral dado dos valores. ¿Sí? Entonces, si ya calculan ustedes la fórmula, ya nada más van a sustituir y listo. Lo que tienen que hacer nada más que es sustituir estos valores. Aquí van a poner, en lugar de poner -1, van a poner A0. Y en lugar de poner 1, van a poner A1. Y ya hacen todo el desarrollo para despejar X. Y lo que les quede aquí, ese es el umbral. ¿Sí? Pues eso es lo que hace el receptor para detectar la información. Sigue basándose en probabilidades. O sea, eso no debe de quitarnos de mente, de quitársenos de la mente. Sigue basándose en probabilidades. Y eso se le conoce como receptor óptimo. Recuerden, el receptor óptimo es aquel que decide con base a las probabilidades para que se equivoque lo menos posible. Ajá. Entonces, ese es el receptor óptimo. Ahora, ese cálculo de probabilidades no lo hace directamente con las funciones de densidad. Para calcular una probabilidad necesitamos las funciones de densidad. Eso también lo tenemos que tener en mente. Siempre que nosotros queremos calcular la probabilidad de un evento, necesitamos su función, ya sea de densidad o de distribución, si hablamos de variable aleatoria continua o de variable aleatoria discreta. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita ustedes conocen mucho lo que les voy a platicar. Si yo lanzo una moneda, puedo tener sol o puedo tener águila. ¿Cuál es la probabilidad que me salga sol? 50%. Exactamente. Medio. Ese es de memoria, se lo saben. Ahora, yo tengo un dado. ¿Cuál es la probabilidad que el dado me salga, por ejemplo, 1? ¿Un sexto? Sexto o 0.16 creo que. También lo tienen bien. Son ejemplos de la vida cotidiana. Pero ahora yo les digo, ¿cuál es? Imagínense que ahora tengo el siguiente experimento. Tengo un dado. Ajá. Y luego tengo un mazo de cartas inglesas. Vamos a suponer que los enumeramos el As1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J11, la Q12 y la K13, ¿no? Del 1 al 13. Y el experimento consiste en lo siguiente. Lanzan el dado. Este les va a dar un valor. ¿Sí? Y luego sacan una carta del mazo. Esto está revuelto. Sacan una carta. Les va a dar un valor entre 1 y 13. Y aquí les va a dar un valor entre 1 y 6. Bueno. Suman los valores. Suman lo que les da el dado y suman la carta que sacaron. Y eso les va a dar un número. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad que haya salido el 21? Entonces ya para calcular ya es un problema ya más complejo que nada más lanzar un dado o una moneda. Para conocer esta probabilidad necesitan la función de distribución. ¿Sí? Siempre que queremos probabilidades necesitamos la función de distribución. Ahorita que yo les pregunté de la moneda y del dado es porque ustedes de memoria se saben esa función de distribución. Saben que la función de distribución de una moneda es así. Sol y águila. Un medio y un medio. Por eso me dijeron que es un medio. Saben de memoria la función de distribución de un dado. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto vale un sexto. Se la saben de memoria. Pero esta ya tiene una distribución diferente. Por eso es que ahorita ya nos cuesta más trabajo saber cuál es esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, siempre que calculemos probabilidades, necesitamos la función de distribución o de densidad. Pero el receptor
como que se brinca ese paso y dice, bueno, yo no necesito conocer las funciones de densidad de probabilidad y lo único que necesito conocer es el umbral. Pero ¿cómo se calcula este umbral? Con base a un análisis probabilístico que hace uso de las funciones de densidad de probabilidad. ¿Sí? O sea, no hay que perder la idea. Se sigue ocupando probabilidades. Sin embargo, ya no se hace directamente, porque ya se hizo un análisis previo que resultó en nada más comparar contra un valor. ¿Sí? O sea, esa es la idea. Yo comparo con este valor, bueno, el receptor compara con este valor, pero a su vez lo que está haciendo es determinar qué probabilidad es mayor. De hecho, así hicimos ese análisis, así empezamos. Ajá. Bueno, esto es lo que hace el receptor para calcular o para detectar, se le llama, detectar qué bit se transmitió, si el 0 o el 1. Y lo que vamos a ver es cuando hay error. Eso es lo que nos importa, pero ya si entendemos lo anterior, saber cuándo hay error es muy sencillo. Una vez más, esta es nuestra función de densidad de X, de lo que recibe el receptor. Dos gaussianas, una centrada en 1 y otra centrada en, en menos 1 y en 1. Y tenemos nuestro valor de umbral de decisión, que de hecho va a coincidir cuando cruzan, ¿eh? Cuando cruzan. Ok. Cuando X sea mayor a ese umbral, que es esto verde, hasta infinito, el receptor decide por detectar un 1. Cuando X es menor a ese umbral, que es todo lo de azul, el receptor se decide por detectar un 0. Ya explicamos por qué. Cuando hay un error, ¿cuándo va a haber un error? Vamos a suponer, lo vamos a hacer igual por casos para entender. Transmitimos un menos 1. Cuando se transmite un menos 1, están de acuerdo que esta es la función de distribución. Esto va hasta infinito y menos infinito, nada más que ya nada más yo lo dibujé hasta estos puntos, pero esto viene desde menos infinito hasta infinito. Ajá. O sea, vamos a suponer que siempre el receptor transmite menos 1. Siempre, 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 siempre transmite el menos 1. Esto es la función de distribución. La función de distribución nos dice que X podría tomar un valor mayor al umbral. Vean. O sea, porque siempre estamos transmitiendo el menos 1. Siempre, siempre. O sea, esta función ahorita no existe porque no transmitimos el 1. X puede tomar un valor mayor al umbral, sin problema. ¿Sí? Entonces, como es mayor al umbral, ¿qué hace el receptor? Pues decide por el 1, pero hay error porque siempre se está transmitiendo el menos 1. Pero que se transmita siempre el menos 1 no implica que siempre se va a recibir un valor menor al umbral por el ruido. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando se transmite el 1. Si siempre el receptor transmitiera el 1, siempre, siempre transmitiera, esta sería la función de distribución que lo modelaría, indicándonos que también puede recibirse en valores menores al umbral, con muy poca probabilidad porque estas colitas ya son muy pequeñas, pero puede suceder que X sea menor a ese umbral, lo que hace que el receptor se decida por menos 1, pero es incorrecto también, porque estamos diciendo que siempre se transmite el 1. ¿Sí? Entonces ocurre el error. Hay que calcular las probabilidades de que ocurran esos casos para calcular la probabilidad de que ocurra el error. Entonces, ¿cómo se calculan? Sencillo. Pues si yo sé que esta es la función de densidad de X cuando se transmite el menos 1, si X es mayor a este umbral, va a haber error, porque el receptor lo va a detectar como un 1. Entonces, si yo calculo esta probabilidad, es probabilidad de error, es la probabilidad de que se equivoque, pero no es el único caso, porque también está el caso que se tenga esta función gaussiana y que se equivoque el receptor. ¿Cuándo se va a equivocar? Cuando se decida por menos 1, y eso va a ocurrir cuando X tome un valor menor al umbral, que sería sacar la probabilidad que X fuera de menos infinito a ese umbral. Y ahora sí,
sumo esas dos probabilidades y obtendría la probabilidad de error. Eso es lo que les voy a explicar en la siguiente clase, ¿sí? Cómo hacemos esos cálculos de probabilidades, que son sencillos. Porque al final, a lo que vamos a llegar es a una expresión conocida como la función Q. La función Q ayuda a determinar la probabilidad de bit erróneo. Ajá. Y hay tablitas, entonces vamos a explicar cómo leer esas tablitas, cómo interpretar esas tablitas, pero pues que vean de dónde salen esas tablitas. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar hasta aquí.